El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Oh, gracias porque nos has convocado, Padre. Estamos aquí lo que tú querías que viniéramos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos esta mañana que tu palabra, Señor, tu bendita y santa palabra, Padre, provoque en nosotros algo este día. Señor, oramos para que en este lugar, mi Dios, tú hagas cosas maravillosas en medio de nosotros. Señor, mira la fe de cada uno de nosotros, Señor. Mira, Padre, cómo hemos venido, cómo está nuestro corazón. Padre, mira aquel que quizás ha venido sin fuerzas, aquel, Señor, que se ha sentido cansado, aquel que ha sentido agotamiento, Padre, aquel que se ha sentido que ya no puede más. Esta mañana, Señor, tu bendita y santa palabra y tu Espíritu Santo hagan una obra poderosa en medio de nosotros. De tal manera, Señor, que se cumpla lo que esté escrito, Padre. Señor, que tú siempre, Padre, has bendecido a tu iglesia y lo seguirás haciendo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Muchas gracias. A los hermanos, si me pueden acompañar, les agradecería esta mañana. El tema, hermanos, que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes es cosas mayores. Cosas mayores. Dígale a la persona que tiene a la par: Dios tiene preparada para ti cosas mayores. Hay algo, amados hermanos, importante que con lo que quiero comenzar esta mañana, y es que en la porción que acabamos de leer se nos habla acerca de en el momento donde los discípulos, o donde estos hombres que aún no eran discípulos, de una u otra manera comenzaron a acercarse al Señor. El Señor comenzó a traerlos hacia Él. Hay cosas bastante interesantes porque cuando el Señor le habla a Natanael, Natanael se sorprende porque se da cuenta que de una u otra manera ese hombre lo conocía. Y cuando el Señor le habla y le menciona y le dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Señor le dice algo y le dijo: cosas mayores que estas verás. Y es que eso es algo que para nosotros como iglesia debería o debe de ser una verdad continua cada día de nuestra vida. Nosotros tenemos que caminar, hermanos, todos los días de nuestra vida creyendo que cosas mayores de parte de Dios van a suceder ese día. No sé lo que usted vivió el día de ayer, no sé en la manera en que Dios se manifestó a su vida, no sé en la forma en que Dios obró en usted, en su familia. No sé si el Señor le respondió, no sé si el Padre fue propicio, pero lo que sí yo le puedo decir, que lo que vivió ayer ya pasó, pero ahora Dios tiene cosas mayores para usted. Ahora Dios ha preparado algo mayor para usted. Es tan importante que nosotros vivamos con esa revelación todos los días de nuestra vida. Porque cuando nosotros o las personas ponen su mirada en las cosas del pasado, muchas veces la tristeza o el desánimo llega a esas vidas. Aún la palabra enseña en uno de los proverbios, y aún también en Job, habla y dice que no añoremos las cosas del pasado, porque el Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros.
Él es un Dios tan poderoso que Él tiene algo establecido para ti y para mí. Por eso es, hermano, que esta mañana yo quiero hablarle acerca de que Dios tiene cosas mejores para usted, de que Dios ha preparado algo para usted. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo le quiero decir algo esta mañana. En el libro de los Hechos dice que cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar y predicaba el evangelio, cuando él hablaba las verdades de la cruz, cuando él hablaba acerca de Jesucristo, dice la Biblia que entre la multitud él vio a un hombre que tenía fe para recibir un milagro. Yo le quiero recordar algo esta mañana. De acuerdo a la fe que usted tenga, usted va a recibir. Porque la Biblia me enseña que aquel que cree recibe, que aquel que está expectante se le da. Por eso es que yo creo que usted debería de estar esta mañana con fe en este lugar. Yo no sé, hermano, con qué carga usted vino, pero sí yo le puedo decir: deje a un lado la carga, déjesela al Señor y sea bendecido por la palabra. Porque Dios ha venido esta mañana a darle una palabra para llevarlo a una transición, para cambiar nuestra mentalidad, para hablarnos de que hay algo mejor para usted y para mí, que no podemos seguir viviendo de las cosas del pasado, que tenemos que entender que Dios tiene algo para nosotros. En Primera de Crónicas 5:18 le voy a leer algo y habla acerca de unas tribus del pueblo del Señor. Dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Hay cosas interesantes en esta porción. Primero me habla de hombres que eran valientes, de hombres que estaban preparados para la batalla, hombres diestros en la guerra, hombres diestros en la batalla, hombres que podían manejar tanto el escudo como el arco y la espada. Eso me habla, hermanos, que estos hombres eran hombres que continuamente habían sido llevados a batalla, y esa constancia en batallas los había hecho ser diestros en lo que hacían. Lo interesante de esta porción es que aunque estos hombres sabían lo que eran, ellos habían puesto su confianza en el Señor. Ellos habían clamado y le habían dicho al Señor: Padre, sabemos la fuerza que nos has dado, somos muchos, tenemos adiestramiento, tenemos escudo, tenemos espada, tenemos arco, sabemos manejar, Padre, pero en ti esperamos. Eso me muestra que cada uno de nosotros tenemos siempre que esperar en el Señor. Usted debería, hermano, esta mañana de decirle al que está a la par: es importante que te despiertes esta mañana. Dígale, sacúdale ahí, dígale: despiértate esta mañana. Dice la palabra, hermano, que estos hombres eran valientes guerreros. Eran hombres que al haber confiado en el Señor, ellos obtuvieron victorias. No era su valentía, no era que fueran diestros, no es que fueran preparados, no, es que ellos habían clamado al Señor y Él les había escuchado y el favor había venido con ellos. Cuando dice la Biblia que Él les fue favorable porque esperaron en Él, la palabra favorable que se usa acá es la palabra atar. Y esta palabra, hermano, abre un entendimiento para nosotros que yo creo que usted hoy debería de cambiar de cierta manera algo que usted hace o la manera en que usted adora al Señor. Porque la palabra favorable que se usó aquí, cuando dice que Dios fue favorable, esa palabra se relaciona con quemar incienso en adoración. Esa palabra favorable tiene que ver con la intercesión y una respuesta a una oración. Eso quiere decir que el favor que ellos habían obtenido de parte de Dios era porque ellos se habían presentado en oración, es porque ellos lo habían adorado. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la casa del Señor o estamos en nuestra casa
y hemos quizás puesto delante del Señor una petición, pero la Biblia me enseña que el favor de Dios también tiene que ver con la manera en que yo le adoro, con la manera en que yo le busco, con la manera en que yo me presento y hablo con Él. Por eso es que a veces, hermanos, no le damos o no aprovechamos los tiempos de adoración cuando estamos delante de Él. A veces se nos vuelve solamente como una parte del programa, una parte del servicio. Pero hermano, la Biblia me enseña que el favor que estos hombres obtuvieron de parte de Dios fue porque ellos presentaron incienso en adoración. Eso es lo que significa esa palabra, que ellos desprendieron el favor. Es decir, que Dios, ese favor que mostró, fue a causa de un clamor que ellos levantaron. Fue a causa de una adoración. No era porque fueran inteligentes o sabios en la manera de pelear. No, es que sus corazones sabían la manera de conquistar al Señor, que era adorándole, que era exaltándole, que era rindiéndole honor y gloria a aquel que lo merecía, aquel que les había dado la capacidad de ganar batallas. Pero a veces nos cuesta adorar. A veces nos cuesta, y quizás hay cosas que están presentes en nuestra vida que quizás usted podría decir esta mañana: hermano, es que me cuesta. Mire, yo le quiero decir algo. Dice esta palabra que yo le leía, que estos hombres iban constantemente a batallas. Eran guerreros, hermano. Para ser un guerrero era una persona que estaba en batalla constantemente. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en constantes batallas, en dificultades, en cuestiones difíciles? Pero la Biblia me enseña que a pesar de eso, yo no puedo venir y decir que no puedo adorar al Señor, porque la Biblia me muestra que habían hombres expertos en la guerra, pero con corazones de adoradores. Hombres que buscaban al Señor, hombres que no confiaban en lo que sabían, y esa adoración desprendía el favor de Dios de tal manera que ellos pudieron obtener una victoria. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que saber esperar en el Señor. Algo que le cuesta a los hijos del Señor, nos cuesta a veces, es esperar, es confiar, es aguardar, es tener calma en nuestros corazones. Porque a veces nosotros quisiéramos que la respuesta venga ya, que venga rápido. Un corazón que se refugia en el Señor. No es fácil saber esperar. No es fácil, hermanos, cuando vemos una situación complicada, quisiéramos que la respuesta fuera rápida. Yo creo que todos esperamos eso. Pero ¿cuántas veces la paciencia tiene que ser algo que esté en nosotros? Qué importante es saber esperar en el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por venir nosotros y agilizar las cosas por no esperar en el Señor? Hay tantos ejemplos en las Escrituras acerca de eso. ¿Cuántas veces ha llegado la queja a nuestra vida? Mira, hermano, yo quiero decirle algo esta mañana, y es que el Señor ha preparado cosas mayores para usted y para mí, pero tenemos que saber esperar los tiempos del Señor. Tenemos que saber esperar y no anhelar las cosas antiguas, como dice la palabra. Porque cuando nosotros vemos las cosas del pasado, cuando quisiéramos estar en las cosas del ayer, es ahí donde llega la queja, es ahí donde llega la murmuración, y nuestro corazón no se presenta delante de Dios como debe de estar delante de Él. Este pueblo, estos hombres, recibieron respuesta de parte del Señor como resultado a saber esperar, porque en la espera es donde Él muestra su clemencia y su favor. Cuando sabemos esperar es cuando Dios
ver de verdad que hemos confiado en Él. No que hemos confiado en nuestra capacidad, no que confiamos en lo que sabemos hacer, sino que hemos aprendido a confiar en Él. Hay un profeta en la Biblia que es Habacuc. No sé si usted ha leído las porciones o el libro, que es corto, realmente creo que son 3 capítulos. Pero aquí, hermano, este profeta, un hombre que Dios había levantado, podemos observar, si usted tiene tiempo, lo invito a que lo lea. Pero usted va a encontrar en ese libro profético que una y otra vez el profeta vivía quejándose. Que el profeta decía una y otra vez: Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver este mal que está alrededor mío? Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver la respuesta? Señor, ¿hasta cuándo tú vas a castigar a los malignos? Decía Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver cómo el que hace iniquidad cae? Era un hombre que había sido levantado para hablar palabra de Dios, para hablar palabra al pueblo, pero en su boca había queja, pero en su boca había murmuración, porque él quería que las cosas se dieran rápido. Y el Señor estaba preparando el corazón de este profeta a que aprendiera a esperar. Mire lo que dice Habacuc 2:1-3. Permaneceré, se lo voy a leer en otra traducción. Dice: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. El Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Este hombre vivía quejándose. Cuando usted lea el libro, usted va a decir de verdad que este profeta no tenía otra cosa más que quejarse, porque no miraba la respuesta de Dios. Pero en ese momento Dios le da una palabra, Dios le da una respuesta y le dice: realmente va a suceder lo que estás esperando, realmente va a haber un momento, pero espera. Y eso es lo que yo quiero decirle esta mañana, o más bien Dios decirle: Él ha preparado tantas cosas para usted, hermano. Muchos habían estado por mucho tiempo, quizás en queja, quizás en murmuración, pero el Señor este día ha destinado un tiempo para ti. El Padre hoy, este día, ha preparado un momento especial para nosotros, porque a pesar de nuestra queja, a pesar de la murmuración, a pesar de que hemos visto y hemos estado hablando cosas que no son, Dios esta mañana quiere hacer algo en ti y quiere hacer algo en mí. Dios esta mañana quiere obrar de una manera donde tú ya no anheles las cosas del pasado, donde tú ya no pienses que antes estaba mejor, donde tú no tengas como un pensamiento y decir: Dios lo va a hacer así. No, deja que Dios obre a su manera. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios se glorifique, deja que Dios haga cosas poderosas así como Él las sabe hacer. Porque a veces nosotros esperamos y queremos que Dios lo haga de cierta manera, cuando Él tiene cosas mayores, cuando sus pensamientos son mayores que los nuestros. Por eso es, hermano, que qué importante es eso. Sabe que al ver las Escrituras, y creo que estamos viviendo un tiempo en el que de verdad que necesitamos entender cuál es nuestra posición como iglesia, pero también qué es lo que Dios ha hablado para nosotros en su escritura como iglesia. Porque cuando venimos y predicamos la palabra, hermanos, es extraordinario ver cómo el Señor hacía cosas poderosas en medio de su pueblo. Cómo el Señor, usted lo conoce, hablando de cuando abrió el Mar Rojo, cuando rescató a su pueblo, tantas cosas. Y nosotros aún cantamos, hay tantas alabanzas que exaltamos lo que Él ha hecho, lo que Él hizo. Pero yo quiero decirle algo, y usted no anhela ver eso hoy en este tiempo. Sabe que a veces solamente nos quedamos, y qué bueno, porque
Cuando vemos en las escrituras lo que Dios hizo, nos alegramos y eso nos llena de fe a nosotros. Pero yo no sé cuántas veces hemos pensado y hemos dicho: Señor, ¿y que no puedes hacer eso en este tiempo? Señor, ¿y por qué aquel mar que se abrió, que acaso no lo puedes abrir ahora? A veces hablamos de las maravillas del Señor del pasado, pero se nos olvida que dice la escritura que Él es el mismo siempre, y que lo que Él hizo en el pasado lo puede hacer, pero aún con cosas mayores. Tenemos que transicionar como iglesia. Necesitamos de verdad confiar y de verdad creer y poner fe en el Señor, porque la fe es la que activa lo sobrenatural. Por eso yo le decía hace un momento, cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar, a una sinagoga, y comenzó a hablar, y él comenzó a observar a las personas, y le llamó la atención a este apóstol de que había un hombre que tenía fe para recibir. Qué interesante es que dice que uno tenía fe para recibir. No sé cuántos habían ahí, digamos que eran 10, pero de esos 10, uno tenía fe para recibir. Pero esa fe, hermano, es la que activa lo sobrenatural. Hablamos tanto de lo sobrenatural, pero no vivimos lo sobrenatural. Hablamos tanto del poder de Dios, pero no se manifiesta el poder de Dios ni en nosotros ni en medio de nosotros. Cuando deberíamos de estar anhelando que el Señor se manifieste más, cuando deberíamos de estar, hermanos, metidos en ayuno, en oración, clamándole que el Señor derrame su gloria, que Él haga cosas poderosas como lo ha prometido. Porque el Señor le dijo a Natanael: cosas mayores verás. El Señor le dijo a los discípulos: cosas mayores harán ustedes. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo o qué hemos visto de lo sobrenatural en este tiempo? Estuvimos hace un tiempo que está aperturado siempre ese tiempo del avivamiento. Hoy entramos al favor de Dios, pero dígame, ¿estamos viviendo en ese avivamiento que fue declarado? Avivamientos, hermano, me habla de dones, me habla de gloria, me habla de cosas sobrenaturales, me habla de señales, de milagros, me habla de prodigio, me habla de conversión, arrepentimiento, sanidad. Todo eso es un avivamiento, tiene que ver con el mover sobrenatural de Dios. Pero hoy, este día, yo creo que deberíamos de analizar un poco y ver que de verdad todo eso que Dios tiene preparado, deberíamos de anhelarlo nosotros como creyentes, como familias, como iglesia, porque Él nos ha llamado a cosas mayores. ¿Cuánto hemos hablado acerca que somos una iglesia que no nos conformamos? Pero debería de nosotros verse señales, hermano. Debería de nosotros verse cosas poderosas de Dios, pero a veces no se ven. Por eso es que qué importante es analizar, vernos a nosotros mismos y ver por qué. Porque yo le quiero decir algo esta mañana. La Biblia me enseña en el Salmo que nosotros somos puertas. Y la Biblia dice, hablando, dice: puertas, alzar vuestras cabezas, porque viene el Rey de Gloria, para que entre el Rey de Gloria. Eso quiere decir que nosotros, así como somos vasos, que dice la Biblia, donde en nosotros derrama el Señor su presencia, su espíritu, pero también somos puertas por medio de las cuales el Señor entra de una dimensión a otra. Pero ¿por qué será? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado o ha analizado y ha dicho: Señor, pero es que en la escritura hay cosas tan sobrenaturales, tan extraordinarias, hubieron tantas señales, pero yo no sé cuántos hemos visto acerca de eso. Quizás alguien me podría decir: hermano, yo he visto señales, yo he visto milagros. Qué bueno, pero de verdad que debería de ser una manera, un estilo de vivir para nosotros, porque eso es lo que reflejaba la iglesia primitiva, la iglesia que habla en los Hechos, hermano, donde leemos habían cosas poderosas, donde observamos las escrituras había algo sobrenatural, había algo que hacía la diferencia entre esos hombres y los otros. Habían cosas que denotaban que esos hombres no caminaban solos, sino que alguien diferente caminaba con ellos, que era el Espíritu Santo. Pero el problema es que nosotros a veces esperamos solamente algo cuando Dios tiene cosas mayores. Tenemos, hermanos, que transicionar como iglesia en este tiempo
debemos de transicionar. No podemos seguir pensando igual. Tenemos que transicionar en la mentalidad de que voy a ir al servicio para que Dios haga un milagro. Nuestra mentalidad debería de ser: voy a ir al servicio y voy a poner al servicio de Dios el don de milagros que Dios me ha dado para orar por alguien y que reciba lo que esté esperando. Tenemos que transicionar en qué es lo que voy a recibir y en qué voy a dar. Pero a veces, hermanos, no podemos dar lo que no tenemos, como dice la Escritura. En Habacuc siempre 3:2, y una porción que es muy conocida, se la voy a leer, pero luego se la voy a leer en otra versión. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc, luego de haberse estado en la queja, él entendió algo, y es que él tenía que estar enfocado no en la situación, sino que él tenía que ser el canal para que la situación cambiara. Él había estado enfocado en que la maldad del pueblo, en que la rebeldía, él había estado enfocado en que él quería ver destrucción de los malignos, cuando en realidad ahí en ese punto él había entendido de que Dios lo había levantado como profeta para hablar palabra de arrepentimiento, no para que esos hombres fueran destruidos, sino para que estos hombres se arrepintieran. Pero mire cómo lo dice la Nueva Biblia Viva. Señor, el mismo Habacuc 3:2: Señor, he oído todos tus hechos poderosos y he quedado fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate que tus principales virtudes son la bondad y el perdón. Habacuc comprendió de que la situación que estaba viviendo ese pueblo era una situación, o era un contorno, era un contexto que no era lo que Dios quería para ese pueblo. Y el profeta, mire, dice, y él se recuerda y dice: Señor, he escuchado tu palabra. Es decir, he escuchado lo que los otros profetas han dicho, he escuchado lo que Moisés dijo, he escuchado lo que dice la Escritura y me he fascinado, dice. Es decir, que él, escuchando eso, dijo: wow, qué cosas más extraordinarias son las que hacía el Señor. Pero él entiende y dice: esas mismas cosas yo hoy no las estoy viendo, decía el profeta. Esas mismas cosas poderosas yo no las veo. Por eso él dijo: Señor, aviva tu obra. Es decir, Señor, trae a este tiempo esas cosas que en el pasado se daban. Y ese es un clamor que nosotros deberíamos de tener todos los días, hermano. Decirle: Señor, yo veo en la Escritura que tú hiciste cosas poderosas. Veo que tú hiciste a muertos que se levantaran. Veo que tú hiciste milagros creativos donde personas que su mano estaba seca se vino y cobró vida. Veo cuando hombres que no tenían un pie, de ser cojos, pasaron a ser hombres que podían saltar. Debemos nosotros de anhelar eso, pedirle al Señor. Debemos de pedirle a Dios que nos permita ver ese poder de Él en este tiempo. Porque hoy en este tiempo es donde la iglesia necesita mostrar quién es el verdadero Dios. Mire, hermano, porque muchas cosas se pueden imitar allá afuera. Tantas cosas se pueden imitar, pero la presencia de Dios no se puede imitar. Usted ha escuchado en la Biblia cuando dice que se presentó Moisés y Aarón delante del faraón, y que al lanzar la vara se convirtió en una serpiente, y que los hechiceros hicieron lo mismo, trataron de imitar, pero vino y la vara de Moisés y Aarón comió la serpiente de los otros, porque eso demuestra que el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, no se puede imitar, pero sí es necesario manifestarlo. Por eso es que el profeta decía: Señor, he escuchado tus hechos poderosos y he quedado fascinado. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado así al leer las Escrituras? Cuando dice que un hombre oró
y que el día se detuvo y el tiempo no siguió corriendo hasta que vencieron a sus enemigos. Yo no sé, hermano, si usted cree que esa es una historia que alguien se inventó o es una fábula, pero es real, hermano. Es real, sale de la razón, sale de la lógica, porque nuestro Dios es así. Por eso hablamos que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que está sobre las cosas naturales, un Dios que humanamente no lo podemos entender, pero por medio del Espíritu Santo podemos escuchar su voz y Él nos revela, Él nos muestra. Como iglesia necesitamos ir más allá de donde estamos hoy. Por eso es el tema, cosas mayores. Él tiene cosas mayores para nosotros, cosas eternas, cosas que no pueden comprarse con dinero, cosas que no pueden obtenerse con esfuerzos humanos, sino con una búsqueda de corazón, de sencillez de corazón, porque Él quiere mostrarlo. No podemos, hermanos, seguir viviendo digámoslo de esta manera, de la historia bíblica. No podemos únicamente venir, hermanos, a este lugar o ir a un lugar y hablarle a la persona, que está bien porque es parte del evangelismo, pero esas palabras que salen de nuestra boca deben de ir acompañadas con algo, un ingrediente que solo Dios lo puede dar, que es su presencia. Porque es su presencia la que hace que lo ordinario sea extraordinario. Dale un aplauso al Señor. Alabe al Señor. ¿Cuántas veces hemos cantado ese cántico que dice que Él se va a manifestar? Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? ¿Y cuántas veces de continuo se manifiesta en nuestra vida? Tenemos que ir de lo ordinario, hermano. Tenemos que ir de eso que solamente es parte del cumplimiento de un protocolo o de una agenda, a dejar que Dios haga lo que quiera hacer en medio de nosotros. No podemos encerrar a Dios en un cuadro y decirle hazlo así o no lo hagas así. Tenemos que darle libertad al Señor. Y no es que Él no sea libre si Él hace lo que quiere, pero la Biblia me enseña que aunque Él esté en todo lugar, no en todo lugar se manifiesta. Depende de cómo están las personas que están ahí. Porque yo puedo ver, hermano, en la Biblia, cuando dice la escritura de que Salomón presentó ofrendas, dice que estaban los sacerdotes, estaban los ministros de alabanza, todos estaban ahí, y que era tanta la gloria del Señor que entró en esa casa, que entró en ese lugar preparado para el Señor, que nadie pudo seguir ministrando a causa de la gloria, que todos se tiraron al piso porque la gloria era tan pesada que el hombre no podía estar de pie. Yo no sé si usted alguna vez ha anhelado eso. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez de verdad ha anhelado y ha dicho: Señor, la Biblia me enseña que tú eres un Dios poderoso, sobrenatural, que sobrepasa la lógica, que sobrepasa la razón, que sobrepasa la capacidad humana. Es muy bonito, hermano, escuchar de las obras poderosas del Señor. De hecho, la Biblia me enseña en Deuteronomio y Número, habla acerca que le dice Moisés a las personas: cuando pase un tiempo, lo que ustedes han vivido, háblenlo a sus hijos, y que sus hijos lo hablen a sus hijos, y que sus hijos lo hablen a sus hijos. ¿Por qué? Porque sí, es bueno hablar de lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hizo, pero la pregunta es: ¿y qué va a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora de parte del Señor? ¿Qué es lo que vamos a experimentar nosotros? ¿Cuál es el avivamiento que vamos a experimentar? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? No podemos vivir de las cosas del pasado. No podemos únicamente fascinarnos, como decía el profeta. Le dijo: Señor, he escuchado, estoy fascinado. Es decir, wow, extraordinario lo que tú hacías. Pero le dice: pero ahora, Señor, esa misma gloria, ese mismo poder, esos mismos milagros, esas mismas señales, le decía el profeta, ahora hazlos en este tiempo de tanta necesidad. Ese debería de ser nuestro clamor cada día, hermano. Decirle: Padre, gracias por tus obras,
Gracias, Señor, porque por medio de las Escrituras puedo ver cómo tú abriste de una manera sobrenatural el mar rojo. Yo puedo ver por las Escrituras, Padre, cómo tú salvaste a hombres de adentro de un lugar de fuego. Tú los sacaste sin un rasguño. Mira, hermano, hay tanto que nos fascina hablar, que podemos predicar, que podemos enseñar, pero el punto no es ese. El punto es cuánto de nosotros vivimos eso hoy. Porque no predicamos a un Dios que fue en el pasado, es el mismo, hermano. El Dios al que usted viene a adorar aquí, al Dios al que usted viene y se presenta, es un Dios vivo, es un Dios real. Quizás no lo ha visto, pero la Biblia dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. Él, aunque usted no lo ve, Él está aquí. Aunque usted quizás pueda decir: no lo siento, Él está aquí. Él sabe su necesidad, Él sabe su situación, Él sabe lo que usted necesita. Pero, hermano, es necesario que usted y yo entendamos de una vez que hay cosas mayores para nosotros. Hay más cosas de Dios para nosotros. Ya para ir terminando, mire lo que dice Lucas 5:17. Yo quiero decirle algo esta mañana. El Señor esta mañana quiere hacer en nosotros todo lo que Él ha prometido para nosotros. Él lo quiere hacer y quiere que transicionemos. El Señor quiere que nosotros vayamos, así como lo dice la Escritura, de aumento en aumento. Él quiere que no solamente hablemos del poder, sino que experimentemos el poder de Dios. Él no únicamente quiere que sigamos hablando de lo poderoso que Él es y de la capacidad que le daba a hombres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Él quiere que nosotros experimentemos eso. Mire lo que dice Lucas 5:17. Aconteció un día que Él estaba enseñando. Usted ha leído esta porción. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Usted ha leído miles de veces esa porción. Que dice la Biblia, hermanos, las Escrituras, de que el Señor estaba en un lugar predicando. Habían doctores de la ley, habían fariseos, había de toda clase de personas en el auditorio ese. Pero lo interesante de esa porción, hermanos, es que un hombre paralítico, como lo leímos ahí, que estaba afuera de ese recinto, hombres con fe dijeron: lo vamos a llevar porque este necesita ser sanado. Lo interesante de aquí es cuando dice la Escritura que el poder del Señor estaba con él para sanar. Quiere decir que en ese momento el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, había activado una dimensión donde el poder de Dios, o como la Biblia lo menciona, el reino de los cielos, se había acercado y se había manifestado en esa reunión. De tal manera que dice que el poder de Dios estaba con nuestro Señor para sanar. Qué interesante es que de todos los que estaban ahí, ninguno se había dado cuenta de eso. Él predicando, Él hablando, y una gloria poderosa moviéndose en medio de las personas. Quizás habían enfermos, quizás había gente necesitada, pero la Biblia no me enseña que ahí adentro alguien fue sanado o alguien fue tocado. No, tuvo que venir uno de afuera a arrebatar lo que en ese lugar había. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que la gloria de Dios está en la casa, que el poder de Dios se está manifestando, que la unción del Señor, o una unción de milagros,
de cosas poderosas está en la casa y no nos damos cuenta. Y no nos fijamos que ese milagro que tanto anhelábamos puede ser en ese momento, puede ser en ese instante, pero por estar en otra cosa, por estar pensando a saber el qué, no podemos recibirlo. Yo no sé si usted se recuerda cuando dice en la Biblia que Jacob llegó a un lugar y se dio cuenta después de muchas cosas y dijo: ve, de verdad, esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo, aquí está el Señor. Y yo no lo sabía, dijo. Pero ¿por qué, hermano? Porque no tenemos una mentalidad de reino en la que sabemos que nuestro llamado como iglesia va más allá de lo terrenal. Nuestro llamado como hijos del Señor va más allá. Hemos sido llamados a manifestar el poder de Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a ser portadores, porque así lo dice la Escritura, portadores de su presencia. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. A veces quizás el Señor manifestándose de una manera grande, pero no nos damos cuenta. Así como estos hombres, mire, ¿sabe qué me habla eso? Dice que ahí estaban fariseos y doctores de la ley, hombres que sabían que Dios iba a mandar a alguien para redimir sus pecados. Pero podemos ver que en la Biblia una y otra vez nos habla que todos los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley no querían entender o no querían aceptar que Jesucristo era el Mesías que había sido enviado, a causa de que la Biblia misma lo dice, tenían corazones endurecidos, corazones que no estaban dispuestos a aceptar que Él era el Hijo de Dios. Por eso es que estos hombres no podían recibir, aunque el poder estaba ahí. Es que mire, eso es lo tremendo, porque a veces la gloria de Dios está, el poder está, la unción está, pero no recibimos, no porque el Señor no quiera, sino porque quizás hay cosas en nosotros que no nos permite darnos cuenta que la gloria está ahí. Quizás es nuestra mentalidad, quizás porque necesitamos transicionar y ya no tener una mentalidad donde el cristiano piensa y dice: qué bonito lo que hacía el Señor. Wow, extraordinaria la historia de Gedeón. Wow, extraordinario lo que hizo Noé. No, hermano, si esos solamente son ejemplos de hombres de verdad que pasaron de verdad eso, para que nosotros creamos que también Dios lo puede hacer con nosotros en este tiempo, para que nosotros digamos: Señor, tú los usaste, tú los levantaste, tú los sacaste de situaciones difíciles, pero ahora yo creo por tu palabra que puedes hacer lo mismo con nosotros, que puedes hacer eso y aún cosas mayores con nosotros. Por eso es, hermanos, que dice en Mateo 10:7, cuando el Señor comisionó a sus discípulos, cuando el Señor, luego de haberlos preparado un tiempo, luego de haberles enseñado, luego de haberles instruido, les dijo lo que dice aquí en el Evangelio, que dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es una comisión que el Señor estableció para todos aquellos que son discípulos de Él, incluidos nosotros. No solamente era para los hombres que caminaron con Él físicamente en la tierra, sino también para nosotros. Él les dijo: vayan y díganles que el reino se ha acercado. Pero yo puedo ver, hermanos, que más que palabras, Él les dijo: vayan, díganle y demuéstrenselo. Vayan y díganle a los inconversos que el reino de los cielos, vayan y díganle a aquellos que han leído el antiguo o las escrituras, díganle que aquel que hablaba y decía que iba a venir alguien, un Mesías, un Cordero, díganle que ya vino y que nos ha enviado. Él les estaba diciendo: vayan, díganle, pero demuéstrenselo, que es lo que nos hace falta a nosotros en este tiempo. Hablamos de la palabra, predicamos la palabra, enseñamos la palabra,
glorificamos a Dios por la palabra, pero hermano, es tiempo de mostrar también al Dios en que nosotros predicamos y a quien servimos. Porque el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, le dijo que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Él les dijo que el reino de los cielos sí tiene que se da a conocer por medio de la palabra, pero las señales confirman la palabra. Por eso es que él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Hay señales, hermano. Hay cosas que tienen que verse en nosotros. Hay cosas que tienen que mostrarle a la gente quién es nuestro Dios. Porque mire, podemos hablar muchas cosas y qué bueno, porque la palabra es importante. Pero hoy en este tiempo donde hay falsas doctrinas, donde hay tantos falsos maestros, donde se ha metido tanta cosa en la iglesia, hermano, el poder de Dios no se puede copiar, no se puede imitar. El poder de Dios, hermano, no puede venir a quererlo trabajar uno y decir: la unción no se puede imitar. La unción no se puede fabricar. La unción viene del Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo necesitamos una llenura continua del Espíritu Santo, para que nuestra vida no solamente sea palabras, sino que haya poder manifiesto de Dios en nosotros. Así que póngase de pie esta mañana, porque esta mañana el Señor tiene que hacer algo en nosotros. El Señor va a hacer algo en usted y va a hacer algo en mí, porque Él de verdad quiere que nosotros transicionemos. No podemos seguir igual, hermano. No podemos estar en el mismo pensamiento. Tenemos que mostrarle a la gente quién es nuestro Dios. Tenemos que mostrarle al mundo quién es el único y verdadero Dios. Tenemos que mostrarle a las personas y a muchos, sacarlos del engaño, porque hay muchos que creen que ellos adoran al verdadero Dios cuando no es cierto. Quiero leerle algo. Mientras mis hermanos de Ministerio de Alabanza me apoyan, quiero leerles algo en 1 de Corintios 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que esta mañana, de parte del Señor, le digo: hay cosas mayores preparadas para usted. Hay cosas diseñadas para usted de parte de Dios, donde usted tiene que tomar una decisión, que es entrar en ese nuevo tiempo para su vida. Estamos viviendo los últimos tiempos, no porque haya una fecha, sino porque hay señales. Aunque el Señor no dejó fechas, pero sí estableció señales. Y hay señales, hermano. Y hoy en este tiempo es cuando la verdadera iglesia necesita mostrar al Señor. Hoy en este tiempo es donde la iglesia necesita activarse. Es donde la iglesia necesita comprender y entender que debe fluir en esa posición como iglesia a la que fuimos llamados. Fuimos llamados a mostrar al Dios verdadero. Fuimos llamados a hablar del Dios que hace maravillas, pero no solamente hablar de Él, sino a mostrar esas maravillas. No sé cuántos quieren eso esta mañana. No sé cuántos puedan decir: Señor, yo deseo, yo quiero, yo anhelo, Señor, mostrar, Señor, tu nombre a las naciones.
mostrar que tú eres el verdadero Dios. Que pueden levantarse miles de dioses, pero tú eres el único y verdadero Dios. No sé cuánto le pueden decir esta mañana al Señor: Señor, yo quiero caminar con ese propósito que tú diseñaste. Señor, yo quiero caminar bajo esa llenura, bajo esa nube de gloria, la que tú diseñaste. No sé cuánto le pueden decir: Señor, me he fascinado al ver todas tus maravillas en la Biblia, pero ahora, Señor, yo quiero ser partícipe de ellas. Yo quiero caminar como esos hombres caminaron. Yo quiero caminar como esos valientes caminaron. Yo quiero fluir como esos profetas fluían. Yo quiero fluir como esos evangelistas fluían. Yo quiero caminar, Padre, con esas señales que manifestaban tu poder, que manifestaban tu gloria. Hermano, la Biblia dice: el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir de que el reino de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, Él ha permitido, digámoslo de esta manera, que una partecita del cielo se manifieste en la tierra. Que una partecita, digámoslo así, porque es algo extraordinario, algo que ni siquiera hay palabras para que nosotros lo podamos mencionar. Pero Él a la iglesia le ha permitido mostrar la gloria del Padre en esta tierra. Por eso es que esta mañana usted tiene que decirle: Señor, yo quiero caminar mostrándole a la gente que tú eres real, mostrándole a la gente, Señor, que tú eres todopoderoso. Y vea que no es hablándole a la gente, es mostrándole a la gente. Porque la gente puede escuchar miles de cosas, porque a la gente le pueden decir miles de cosas, pero el poder de Dios puede llegar a esa persona y transformar su vida. Por eso el apóstol le decía a la iglesia: yo no me presenté a ustedes con sabiduría humana. Yo no vine a hablarles a ustedes acerca de cosas humanas. Yo vine a hablarles a ustedes bajo el poder del Espíritu Santo, a mostrarles el reino de Dios, para que la fe esté fundamentada en Dios y no en los hombres. Levante sus manos esta mañana, porque el Señor, para aquel que sí lo cree y lo desea, va a hacer algo en su vida. Así como dice esa adoración, el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Pero ese reino no solamente quiere venir de visita esta mañana, sino que quiere establecerse aquí y en su corazón, aquí y en su familia. Un reino que habla acerca del poder de Dios. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está. Si alguien anhela de Dios esta mañana, usted sabe que no tengo que invitarlo al altar. Aquí usted tiene libertad. Tu reino de poder está. Hoy se ha abierto esta mañana en este lugar una ventana. Trae gozo, paz y salvación. Un Cairo de Dios para aquellos que dicen: Señor, yo quiero ser de esos que dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. No sé cuánto le pueden decir al Señor esta mañana: Señor, yo quiero ser de esos que las señales respaldan las palabras, de esos que las cosas poderosas de ti se manifiestan. Y como vives, no solo el decir es eterno. El poder de Dios está hoy, esta mañana, en este lugar. Está aquí. El Señor es en este lugar. Aquí. Y como Aquel que dice: no solo el decir, yo quiero fluir, yo quiero caminar en lo sobrenatural. Ya no quiero vivir de recuerdos, no quiero repetir cosas, sino yo quiero vivir en la hora de Dios, vivir las manifestaciones de la gloria de Dios en mi vida, para que otros le conozcan
donde usted está, clámele al Señor y dígale: Padre, dígale: Padre, yo he venido esta mañana y yo no me quiero ir igual de ese lugar. Yo no me quiero ir igual. Me rehúso a irme igual. Dígale: yo quiero irme lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser, Padre, de aquellos que las señales lo siguen, aquellos que hablan y que también muestran tu poder. Oh Espíritu Santo, hazlo como tú lo dijiste esta mañana, Espíritu Santo. Hazlo como tú lo dijiste, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, 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 clámele al Señor y dígale: Señor, yo quiero transicionar, yo quiero caminar, yo quiero fluir, yo quiero mostrar al mundo que tú eres real, que tú tienes el poder para transformar, que tú tienes el poder para sanar al enfermo. Si uno vino enfermo esta mañana, levante sus manos, porque el poder de Dios está aquí esta mañana para sanar, para sanar, para sanar. Así como dice la Escritura, que en esa reunión el poder de Dios estaba ahí para sanar. Esta mañana el poder de Dios está aquí para sanar. Si es tu cuerpo el que tiene la dolencia, dígale: Señor, toca mi cuerpo, sáname. Si es tu alma que necesita ser restaurada, dígale: Padre, sana mi alma. Padre, restáurame. Padre, libértame. Cualquiera sea su necesidad, hermano. Si usted ha venido necesitado de un milagro, si usted ha venido, hermano, con necesidad de una respuesta, con necesidad de una provisión, algo de parte de Dios, ahora Él lo va a hacer en su vida. Solo levante sus manos y dígale: Señor, Padre, yo te he creído, Padre, yo creo en ti. Dígale: Señor, yo creo, yo te creo. Dígale: Padre, yo te creo. Yo creo que tú lo puedes hacer una vez más. Dígale: lo hiciste en el pasado, lo hiciste con los profetas, lo hiciste con los patriarcas, lo hiciste con los apóstoles, lo hiciste con los discípulos. Pero ahora yo creo, dígale, que lo puedes hacer en mí también, que lo puedes hacer y lo estás haciendo. Dígale: yo creo que lo estás haciendo. Dígale: gracias. Dígale: gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo en mí. Reciba de parte de Dios esta mañana. Reciba de Dios, reciba del Señor. Reciba del Señor. Usted no se puede ir igual de ese lugar. Usted no se puede ir igual. El Señor no quiere que usted se vaya igual. El Señor quiere que usted se vaya diferente de este lugar. No dejemos de adorar. No dejemos de adorar. Porque dice Crónicas, lo que yo le dije temprano: la adoración, el clamor, la oración desprende el favor de Dios. Cuando usted adora, cuando usted busca, cuando usted se rinde, el favor de Dios va a venir sobre usted. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Oh, Espíritu de Dios, haz esa obra en cada uno de nosotros. Digámosle una vez más: tu reino está aquí. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias.
trae gozo, paz y salvación. Hay algo que Dios tiene para ti Tu hoy. reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Pon tu petición delante del Rey. Trae gozo, paz y salvación. Oh, gracias. Gracias. Tu reino de poder está aquí. Su reino está aquí esta mañana. Trae gozo, paz y salvación. Lo que usted venía necesitando, lléveselo esta mañana de este lugar. Hay algo de Dios para cada uno de nosotros. Si usted lo cree, lo va a recibir. Si usted lo cree, hermano, si usted tiene fe, que esta mañana el Señor encuentre fe en este lugar. Yo oro al Señor, oro al Padre esta mañana, que Él encuentre fe en nuestros corazones, que Él encuentre confianza, que Él encuentre esperanza en nosotros hacia Él. Que así como el apóstol viendo a ese hombre dijo, y viendo que tenía fe para recibir, le dijo: levántate y anda. Así el Señor esta mañana pueda decir de nosotros al vernos que tenemos fe para recibir, nos dé conforme lo que necesitamos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor, porque eres propicio a tu pueblo. Gracias, Señor, porque eso nos llena de fe y confianza, Señor, de que tenés tú, Señor, cuidado de nosotros, Padre. Amén. Gracias, Señor. Levante sus manos, hermano, y dígale: gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tus respuestas. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por la llenura. Padre, gracias por todo lo que has comenzado a hacer en nosotros. Dígale: gracias por lo que has comenzado a hacer en mi vida, Padre. Dígale: gracias, Señor. Padre, gracias porque este día, Señor, nos vamos de este lugar con la certeza en nuestro corazón, Señor,
que hemos sido, Señor, transicionados. Padre, que hemos sido, Señor, ministrados de tal manera, Padre, que ya no somos los mismos, Señor, Padre, sino que ahora nosotros vamos a mostrarle a los demás el poder, la gloria, Señor, que viene de ti, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros como tus hijos, Señor. Dele gracias, hermano, al Señor. Dele un aplauso, hermano, al Señor, en agradecimiento, en honra, en gloria a Él, que se lo merece.